Hoy vamos a hablar del legado todavía muy vivo de una de las voces más potentes de América Latina, el poeta y cantante chileno Víctor Jara. Y lo vamos a hacer fijándonos en un libro muy especial, Canto Libre, que no solo recopila su obra, sino que la transforma y la proyecta hacia el futuro. A ver, para entender de verdad la fuerza que tenía el arte de Víctor Jara, creo que es fundamental que nos vayamos a sus últimos momentos, que fueron terribles. Su canto era tan poderoso, estaba tan cargado de verdad, que fue visto como una amenaza tan grande que para sus captores solo había una forma de pararla, por la fuerza. Y estos son los últimos versos que escribió. Lo hizo en el Estadio Chile, que lo habían convertido en un centro de detención y tortura momentos antes de que lo mataran. Es que es increíble, ¿no? En medio de ese horror absoluto, su último impulso fue crear, fue cantar. La historia es así de fría y de brutal. Intentaron callarlo, romperle el espíritu. Pero claro, lo que consiguieron fue justo lo contrario. Lo convirtieron en un mártir, en un símbolo universal de la lucha por la justicia. Y su canto, en lugar de apagarse, explotó y se multiplicó por todas partes. Vale, ya hemos visto ese final tan trágico. Pero ahora vamos a irnos hacia atrás. Vamos a explorar de dónde salía toda esa fuerza, cuáles eran las raíces de su visión artística, porque su arte no nacía del odio, para nada, nacía de un amor profundísimo por su tierra y por su gente. Es que su poesía estaba literalmente tejida con los sentidos. Sus versos salían de cosas muy primarias, muy de la tierra. El olor a tierra mojada, el sonido de los pájaros al volar, el murmullo de las hojas. Era un artista que estaba conectado de una forma casi visceral, ¿no?, con el paisaje de Chile y con toda su herencia. Y claro, todo esto nos lleva a un concepto que es clave en su obra, la morenidad. Para Jara, esta idea era como reivindicar, como celebrar las raíces indígenas de su país. Unas raíces que, la cultura oficial muchas veces había dejado de lado o incluso despreciado. Y esta idea no era algo abstracto, ¿eh? Se veía en personas de carne y hueso, como Angelita Huenuman. Ella era una artesana mapuche y su historia, su arte, todo eso inspiró una de las canciones más bonitas de Jara. Es que él no solo la vio, sino que entendió la dignidad y el valor inmenso que tenía su trabajo. Este verso es un ejemplo brillante de lo que quería hacer con su música, darle voz a las manos ignoradas, a toda esa gente, a esos creadores anónimos de su país. Lo que hacía era elevar su trabajo a la categoría de arte y sus vidas a la de una historia que merecía la pena ser contada. Bueno, y ahora vamos a la otra cara de su obra, la más combativa. Porque su música no era solo para contemplar, no, era una herramienta, como decía otro poeta, un arma cargada de futuro. Era, en definitiva, la voz de los oprimidos en su lucha. Y es que el arte de Jara no era neutral, se enfrentó directamente a lo que el propio libro llama la nefasta y siempre creciente desigualdad. O sea, no es que se limitara a mirar las injusticias desde lejos, no, las denunciaba y además con una lucidez que era implacable. Es que es increíble el contraste que dibujaba en sus letras. Con una ironía finísima, describía dos mundos que vivían en el mismo país pero que ni se rozaban. Por un lado, la élite, con sus partidas de bridge y sus colegios high. Y por otro, la gente de las casitas, la gente normal, que se visitaba, que iba junto al supermercado. Tenía una mirada súper crítica, pero también súper certera sobre la fractura social que había en su país. Vamos a pararnos un momento en esta ilustración de Santos Chave, que es una de las que acompañan los poemas en el libro. Su estilo, que es duro pero a la vez muy poético, creo que captura a la perfección el peso del mensaje de Jara. Esa mezcla de lucha, de dolor, pero también, y esto es clave, de una esperanza que no se rinde, simbolizada en esos pájaros que echan a volar. Vale, y con esto llegamos al propósito de este libro, que es muy especial. No es una simple recopilación de poemas, para nada. Es un proyecto que va mucho más allá, que extiende el legado de Víctor Jara de una forma muy simbólica y muy potente. Construye un nuevo puente. Y aquí está el meollo del proyecto. El poeta Elikura Chihuailaf, una de las voces más importantes de la poesía mapuche de hoy en día, lo que hace es traducir las canciones de Jara al mapudungún. Es que esto es un acto de reconocimiento cultural brutal. Y el resultado, visualmente, es potentísimo. Por un lado, el poema en español como lo conocemos, y al lado, su versión en mapudungún. El libro de esta forma crea un diálogo entre dos culturas, y al hacerlo, honra ese respeto profundo que el propio Jara sentía por el pueblo mapuche. Es como si se cerrara un círculo, ¿verdad? Y en la introducción del libro se lanza esta pregunta, que es fundamental. ¿Dos poetas distintos o dos poetas con una misma cosmovisión?
Es que claro, al ver las palabras de Jara en otra lengua, en otra cultura, nos damos cuenta de que los temas de los que hablaba, el amor, la injusticia, la tierra, la esperanza, son universales, van más allá de cualquier idioma. Y con todo esto llegamos un poco a la conclusión, ¿no? ¿Cómo es posible que el arte de un hombre que fue asesinado hace décadas siga inspirando a gente hoy? ¿Cómo ha conseguido esta especie de inmortalidad? Pues la respuesta está en la propia naturaleza de su canto. Hay una frase en el ensayo de Likura Chihuahilaf, el que abre el libro, que yo creo que lo resume todo: canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Es que es eso, porque la valentía, la honestidad, el conectar con verdades humanas, eso impide que el arte se haga viejo. Hace que siga siendo relevante, que nos siga hablando hoy. Y este libro precisamente es la prueba de todo esto. La propia portada con ese árbol de la vida ya nos lo está diciendo. El canto de Jara sigue creciendo, sigue dando frutos, dando cobijo, sigue vivo. Su canción continúa, sí, pero transformada, en nuevas lenguas y en nuevos corazones. Entonces queda la pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una canción sea inmortal? ¿Es la melodía? ¿La letra? ¿O es, como en el caso de Víctor Jara, la verdad y la valentía que guarda dentro? ¿Será que una canción puede llegar a convertirse en la voz de quienes no la tienen? Quizás ahí, justo ahí, es donde reside el poder infinito del arte.